Solamente antes de empezar os voy a contar una cosa que el otro día en la Universidad de Las Palmas conté en 4 horas y ahora tengo que hacerlo en 45 minutos. A ver qué tal. 2 detalles. Solamente había como 5 personas en la sala que no tenían Twitter, ¿no? ¿Verdad? Pues estáis tardando en tuitear. La etiqueta es ucodivulga, ¿vale? Porque he mirado y no había nadie contándolo. Y solamente un par de detalles más. Nuestra universidad tiene una guía para divulgadores, no sé, quienes hayáis venido a alguna otra sesión, a lo mejor la tenéis ya. Está en nuestra web, si no me equivoco, y en todo caso la mandaremos por correo. Es un recurso que creo que puede estar bien y que podéis utilizar. Y el último detalle, que Avelino Corma es de la Universidad Politécnica de Valencia y doctor honoris causa por esta casa. ¿Algún químico orgánico en la sala? ¿No? Vale. Bueno, contar la ciencia cuenta. Yo soy periodista, ¿vale? Entonces tengo esta tendencia siempre a tratar de contestar estas preguntas. ¿Quién hizo qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué lo hizo? Si vamos a contar ciencia, ¿quién tiene que contar la ciencia? ¿Qué ciencia tenemos que contar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué tenemos que contarla? ¿Quién tiene que contar la ciencia? Pues según la Carta Europea del Investigador, todo aquel que tenga contrato firmado ya, el investigador. ¿Por qué lo pone? Porque cuando se firma un contrato laboral, incluso una beca, como pueden ser las becas FPU y demás, hay un compromiso expreso con la difusión y explotación de resultados, que es la parte más de transferencia, y hay un compromiso con la sociedad. O sea, el investigador, la investigadora, la persona que investiga, tiene que garantizar que va a difundir el resultado de su trabajo. Por tanto, ¿quién tiene que contar la ciencia? Pero puede pasar esto que os contaba Nacho, que yo os cuento que tenéis que contar la ciencia, el Servicio de Gestión de Investigación os cuenta que tenéis que completar todos estos papeles, la OTRI os cuenta que además si hay alguna patente ahí por medio, tenéis que dar clases, quienes estéis ya en la fase de docencia, vale, con todo no se puede. Por tanto, ¿quién? Pues vamos a ir un poco más para atrás y antes de mirar la Carta Europea del Investigador, ese argumento jurídico que yo os daba, echamos otro vistazo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y vemos que la ciudadanía tiene derecho a participar en el progreso científico. Ese artículo se está desarrollando a través de un comentario general que está desarrollando el Alto Comisionado de la ONU, como el derecho a la ciencia. Ya os adelanto, porque el periodo de propuestas y demás se cerró el 14 de febrero, que es un día precioso, para cerrar algo así, se cerró y la comunicación va a estar dentro, ¿vale? El derecho a la ciencia va a exigir que se comunique la ciencia, pero ¿quién tiene que garantizar el cumplimiento de los derechos humanos? Pues en estas democracias que vivimos, la deben de garantizar quienes mandan, ¿vale? Toquen el piano o no lo toquen en una nave espacial. Ese ordenamiento jurídico podemos ir bajando y encontrarnos que en la Carta Europea de Derechos y Libertades dice que la Unión trabajará por la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura. En nuestra Constitución española, que hicieron esos señores padres de la Constitución, no tenían madre, en la Constitución española también está recogido expresamente ese derecho. Y luego tenemos en este país esa ley que yo mencionaba esta mañana en la inauguración, que es la ley de la ciencia, que en su artículo 38 habla expresamente de todo esto que os estoy contando, ¿vale? Dice que las administraciones públicas, o sea, ya está dando una responsabilidad a quién debe de garantizar todo esto, ¿no? Debe de trabajar por la promoción de la cultura científica, los planes estatales deben de contemplar medidas para conseguir estos objetivos que tienen que ver con la formación científica, con la divulgación y con la incentivación de la actividad de museos planetarios y centros divulgativos de la ciencia. Muy importante, por todo lo que pueda ir saliendo a lo largo de la mañana. Las universidades somos centros de investigación y como tal somos también centros divulgativos de la ciencia. Si generamos conocimiento tenemos la obligación de compartirlo. Tienen también las administraciones públicas que fomentar la comunicación científica e innovadora por parte de los agentes de ejecución. Las universidades son agentes de comunicación científica, o sea, son agentes de ciencia y por tanto son agentes de comunicación científica.
Vale, ya lo tenemos claro. Las administraciones tienen esa competencia, pero no estamos inventando la rueda. Nuestros estados democráticos se sustentan en los estados liberales previos, ¿no? Estoy hablando del siglo XVIII, siglo XIX. Entonces ya había un compromiso por contar la ciencia. Eso es una imagen del Museo Nacional de Ciencias Naturales, no sé si lo conocéis, en Madrid. A lo mejor no es el momento de visitar Madrid, pero os invito a que paséis por allí. Ese museo se inauguró en 1846. Entonces ya había un compromiso por parte de las instituciones de contar la ciencia, de divulgar el conocimiento. Este es el modelo burgués, ¿no? Yo te lo cuento desde la Ilustración, pero también lo hubo, y al mismo tiempo y en paralelo, en otro nivel. Estos son, bueno, lo elegí porque son mujeres que forman parte de la Liga por la Reforma Sexual y demás, que hicieron mucha divulgación sobre educación sexual en otros niveles, no a personas que fueran al museo. Estoy hablando de todo el movimiento obrero y demás. Bien. Por tanto, ¿quién tiene que contar la ciencia o quién tiene que favorecer que se cuente la ciencia? Las administraciones públicas, la gente que manda, uno o dos o quienes sean, pero sobre todo tú, quien genera el conocimiento, con esa ayuda, pero quien lo genera. El ecosistema de la divulgación científica, Nacho en realidad en su intervención ya ha ido dando bastantes claves de lo que yo voy a hablar ahora y probablemente de lo mucho que vayamos a hablar a lo largo de la mañana con el resto de compañeros de la unidad. El ecosistema de la divulgación, ¿quién está contando la ciencia en España? La estamos contando mucha gente y muy diversa, y eso no es malo. Quiero decir, no sé quiénes habéis acudido a otras ediciones de esta jornada o a otro evento parecido, pero hay una discusión casi tan antigua como el elefante de antes. ¿Quién tiene que contar la ciencia? El científico. ¿Quién tiene que contar la ciencia? El periodista. Mira, la ciencia la tiene que contar quien sepa contarla bien, ¿vale? Y probablemente cuando la hacemos juntos es cuando mejor nos sale, ¿vale? Y luego podemos entrar todo el debate lo que queráis. El caso es que contar la ciencia en este país lo está haciendo mucha gente. El esquema que yo os traigo en realidad lo tenéis en el blog de la Cátedra de Cultura Científica del País Vasco, en una serie que hizo su director, Juan Ignacio López Iglesias, donde hablaba de los diferentes agentes que están contando la ciencia, de sus diferentes motivaciones, de su diferente impacto y demás, ¿vale? Yo he traído un resumen. Contar la ciencia lo están contando los medios de comunicación, lo están contando las editoriales, lo están contando los periodistas freelance, lo están contando empresas de divulgación, empresas privadas, y lo están contando divulgadores profesionales. Más o menos hasta aquí, digamos que entre las motivaciones irrelevantes, motivaciones de esta parte de los agentes está ganar dinero, que es una motivación tan legítima como cualquier otra. Pasa mucho en esto de la divulgación que tendemos a creernos como heroínas de todo esto, ¿no? Venimos, la Declaración de Derechos Humanos, nada menos, ¿eh? Venimos nosotros a ponernos a este nivel, pero podemos evidentemente ejercer esta tarea de la comunicación científica. Tiene mucho de responsabilidad social, de compromiso social y todo esto, pero luego puede cruzarse esta motivación, ¿no? Que es la de ganar dinero. Están también las asociaciones, como la que os contaba yo, a la que pertenezco y presido, que es la Asociación Española de Comunicación Científica, pero hay otras asociaciones como las agrupaciones astronómicas. En Córdoba tenemos una que es especialmente activa, no sé si hay alguna persona por aquí que haya participado en sus actividades, pero son bastante interesantes. Luego están los divulgadores aficionados, gente que lo hace por afición. Muchas veces en la astronomía amateur o de aficionados también hay mucha gente que son divulgadores. En Córdoba tenemos grandes ejemplos.
Luego están las agencias de comunicación, como agencias públicas de comunicación de la ciencia, como puede ser la agencia SINC o la agencia EFE, que tiene FAgro, por ejemplo. Hablaba una compañera en esta universidad, no sé cuántos de aquí tenéis algo que ver con el mundo agro. Alguno tiene que haber, ¿no? O sea, teniendo en cuenta el perfil nuestro de la universidad. Bueno, pues una agencia que difunde noticias científicas relacionadas con el agro es la agencia EFE y su sección de FEAGRO. Estamos las instituciones científicas, lógicamente. La Universidad de Córdoba comunica ciencia institucionalmente, lo hace a través de la Unidad de Cultura Científica, a la que vais a conocer ampliamente. Yo no quiero pisarle a mis compañeros sus charlas y sus presentaciones, de la que vais a hablar en la segunda parte de la mañana bastante, para que veáis todo el recurso que tenéis a vuestra disposición. Están los museos científicos desde el siglo XIX. Porque a menudo en esto, ¿no? ¿Quiénes cuentan la ciencia? Bueno, pues los museos lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Y está, por supuesto, el personal investigador. Vosotros. Me voy a detener en vosotros esta mañana, que era la parte que nos quería ocupar hoy. En todas esas preguntas, esta mañana vamos a responder que quien tiene que comunicar la ciencia es el personal investigador. No significa que estéis solos en esta misión galáctica, ¿vale? Voy a adelantar una de las preguntas y el por qué. ¿Por qué? Porque existe un mandato institucional que ya os he argumentado jurídicamente. ¿Por qué? Porque hay dinero también. No solamente la empresa privada puede tener este interés. Ahora mismo en los proyectos europeos, ¿quiénes participáis en algún proyecto? ¿Hay alguien? Por aquí. Los proyectos europeos, en las convocatorias, hay dinero para la comunicación, pero no es que haya dinero, es que puede llegar a distinguir tu propuesta un buen plan de diseminación y de comunicación. La diseminación tiene más que ver con la transmisión de conocimiento dentro de la comunidad científica, la comunicación con la comunicación de resultados a la sociedad. Pero puede llegar a distinguir y además hay financiación específica para esto. El plan estatal también lo prevé. O sea que hay recursos para que contéis la ciencia. Luego, otra de las razones y de las motivaciones tiene que ser el impacto. Lo ha mencionado Nacho ha hablado de las Altmetrics, nos gusten más, y del índice Kardashian, que es maravilloso, nos guste más o nos guste menos. Ahora mismo las altmétricas están siendo otro de los indicadores manejados para valorar la ciencia. Podemos abrir luego, si queréis, el melón de si esto sirve para algo o no. De momento sirvió para que 2 días antes de que celebráramos el 11 de febrero en todo el mundo, un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hiciera un ranking sobre los 20 mejores investigadores españoles, estuvieran en España o estuvieran fuera. Y eran eso, los 20 mejores investigadores. No había ninguna sola mujer. A mí y a varias personas en Twitter, esa red sobre la que ya ha apostolado bastante Nacho, pero vais a tener más a lo largo de la mañana, en Twitter le hicimos la pregunta a este investigador que cómo era posible, que qué medida para que no le hubiera salido ninguna mujer. Y entonces nos contó que el balance, lo que había utilizado era el impacto en redes sociales, el índice, el Google Scholar y el famoso índice H. Este señor hizo otra valoración que a mí me pareció un auténtico disparate, pero también podemos discutir sobre ella, porque él decía que eso era una prueba de la falta de compromiso de las mujeres investigadoras con la transparencia. A mí me parece que tiene más que ver con nuestra histórica y antropológica y socialmente cualidad de quedarnos 3 pasos más para atrás y exhibir menos lo que hacemos y hacemos bien, ¿vale? El caso de esto es una anécdota, ¿vale? Os lo cuento porque quiero decir que tenéis que tenerlo en cuenta, que podéis hacer vuestra investigación, pero que si no la contáis, ahí vais a puntuar menos. Y luego porque estamos en un nuevo paradigma, sencillamente, porque la investigación en el siglo XXI tiene que cumplir con un nuevo modelo que es ciencia abierta, de la que vosotros creo que ya
sabéis bastante. También podríamos discutir esto de la ciencia abierta ahora cómo va, porque no está suponiendo realmente que se dedique menos recursos. Ahora las revistas también les paga igual, bueno, está en abierto, pero esto tampoco no está tan socializado como creeríamos, pero en todo caso ese es el modelo, una ciencia abierta y una ciencia accesible. Yo me quería detener, pues yo no sé si voy a ser capaz de hacerlo aquí, creo que sí, para ver en ese nuevo modelo. He elegido un ejemplo. Y Nacho, o sea, es increíble, él es el experto y no quería hablar de coronavirus. Yo, como buena periodista, tengo un océano de sabiduría con un dedito de profundidad y voy a hablar del coronavirus. Así somos los periodistas. Lo he traído como ejemplo para ver si en la primera prueba, en mi opinión, ¿vale?, la primera prueba de fuego que está pasando ese nuevo modelo de ciencia abierta y de ciencia accesible, la estamos más o menos superando, ¿de acuerdo? Según ese modelo, la ciencia abierta debería de facilitar, ¿no?, la difusión del conocimiento dentro de la comunidad científica para que podáis encontrar la solución a la epidemia, para que podamos frenarla y demás. ¿Está fluyendo la información? Bueno, pues yo en la búsqueda que hice hace ya semana y pico ya había desde diciembre, desde el 1 de enero al 1 de marzo, en 2 meses había 137 publicaciones ya de impacto y demás. O sea, se está generando conocimiento, estáis compartiendo conocimiento. Eso ha permitido poner en marcha ensayos clínicos, hemos podido caracterizar el virus. Para hablar sobre esto os invito a leer el artículo que ya han leído 5 millones de personas de Nacho, pero él lo contaba ahí muy bien. Entonces yo creo que esa parte, ¿no?, de la ciencia abierta, por lo menos en mi percepción, está funcionando en esta primera crisis grande. ¿Qué pasa? Bueno, estamos dando de alta en China, aquí está la cosa peor. La ciencia accesible, ¿está funcionando? Bueno, creo que esto va a dar, o sea, la crisis de comunicación, la gestión de la comunicación de la epidemia de coronavirus del año 2020 dará para mucha tesis doctoral dentro de mucho tiempo. Hoy es 11 de marzo, esto que estoy diciendo que puede parecer una exageración mía, no lo es. Hoy es 11 de marzo, eso significa que de 2020, o sea, hace 16 años, ocurrió algo bastante más desastroso en nuestro país, sobre el que realmente la gestión de la comunicación de lo que ocurrió entre el 11 de marzo de 2003 y las elecciones, ¿de acuerdo?, de 2004, perdón, y las elecciones de aquel fin de semana, ha generado tesis doctorales. Y no existía Twitter. No quiero imaginar el 11 de marzo, aquel 11 de marzo con redes sociales, eran los del pásalo. Hay gente muy joven. ¿Sabéis de qué 11 de marzo estoy hablando? Todo el mundo tiene claro, ¿no? Es que a veces hago referencia en algunas charlas y esto. Bueno, nuestra ciencia accesible, ¿está funcionando o no está funcionando? Bueno, pues esa ciencia accesible, ese nuevo modelo de comunicación científica debería de favorecer, si conseguimos comunicar el conocimiento como debemos, deberíamos de ser capaces de parar o de neutralizar los bulos que circulan en torno al coronavirus. Deberíamos de tener un buen periodismo en los medios de comunicación, deberían de estar contándonoslo bien y deberíamos de estar poniendo las voces expertas en un buen lugar. ¿Cuántos de vosotros pasasteis la tarde ayer desmintiendo bulos o recibiéndolos en WhatsApp? Nadie recibió en su WhatsApp el mensaje de un médico italiano que había trabajado en Wuhan porque le habían hizo un artículo, vaya usted a saber dónde, que recomendaba y hacía todas unas recomendaciones. ¿Nadie lo ha recibido? Vale. ¿Habéis recibido el audio del presunto jefe de cardiología del Hospital Gregorio Marañón? Vale. ¿Cuántos de vosotros al recibir eso lo habéis compartido? Lo podemos reconocer, no pasa nada. Vale, esto no se hace. No se comparte, o sea, no se comparte una pauta, y en crisis como esta está más o menos funcionando porque tenemos herramientas para ello. Es una percepción y ya digo que esto lo dirán los comunicólogos dentro de 10 años cuando lo analicen bien.
tenemos que actuar como cortafuegos. Cuando recibimos un bulo así, o sea, lo que debemos de hacer, porque si algo exige todo esto, aparte de comunicar la ciencia y de todo lo que queramos, es que seamos cívicos y responsables. No compartimos bulos, no compartimos fuentes que no son fiables. Yo lo que os traigo aquí es una herramienta que a mí ayer por la tarde me resultó de lo más útil. ¿Conocéis Maldita? ¿No? Vale, maldita.es es un medio de comunicación que hace lo que se llama fact-checking. Yo esto en la Facultad de Periodismo te decían que era periodismo, que era contrastar las noticias, pero básicamente ellos se dedican a estar todo el día desmintiendo bulos, a comprobar datos y noticias que damos como reales, que se comparten como reales, y ellos lo comprueban, lo desmienten o lo confirman. A veces lo confirman, ¿eh? Esto es una herramienta muy útil. Podéis entrar en maldita.es y lo mejor es que tienen un servicio de WhatsApp. Tú recibes en WhatsApp cualquier disparate o algo que te hace dudar. Oye, lo bueno, los bulos circulan porque tienen verosimilitud. O sea, te lo presentan que te hacen dudar y dices, ¿y si es verdad que hacer gárgaras con betadine me va a librar del coronavirus? Han muerto 30 personas, 30, no sé, 30 o 20 y tantas en Irán por intentar hacer gárgaras con un tipo de alcohol que habían hecho en casa. Son musulmanes y no tienen alcohol a mano. Aquí no tendríamos este problema. Bueno, pues Maldita tiene un servicio de WhatsApp para esto, desmiente permanentemente bulos. Nuestro modelo de comunicación científica, por lo tanto, al menos tiene herramientas para ayudarnos. El periodismo, el buen y el mal periodismo en esta crisis, insisto, lo dirán. Y yo no me voy a parar ahora. ¿Visteis el vídeo de Lorenzo Milá? Vale. Pues en el momento en el que él reprodujo esto, pues fue como un ejemplo, ¿no? De, bueno, vamos con tranquilidad. Aquí traje un vídeo de Susana Griso, podemos elegir todos los que queramos. Pero Susana Griso tiene uno de los programas con más audiencia, ¿vale? Y no nos podemos poner puristas y sencillamente criticarlo. Deberíamos de ser capaces, como hacen personas como Boticaria García o Gema del Caño, ¿vale? Que son divulgadoras que están haciendo divulgación desde estos programas. En estos programas es muy importante conseguir colarnos, ¿vale? Y contar las cosas como realmente son. Este vídeo que yo traía de Susana Griso no lo voy a poner, pero básicamente es la noticia de un señor que va a una boda en Milán. Y la presentación, la puesta en escena y demás, yo creía que estaba reviviendo la guerra del Golfo. O sea, con el señor lo cuenta y sencillamente había ido a Milán cuando todavía además se podía volar sin ningún problema. No había noticia en realidad. Hay muchos más ejemplos. Yo estos días en Twitter he estado como compartiendo personas que me están pareciendo que están haciendo un muy buen ejercicio periodístico, que están dando muy buena información y que yo os animo a buscarla por ahí, pero son periodistas que está bien seguir y que decía antes Ignacio, vamos a elegir a quién seguimos, sobre todo porque nos pueden dar ideas, nos pueden informar y nos pueden ayudar también a hacer esos cortafuegos, ¿no? Que difunden buenas noticias. El caso es que está funcionando porque están generando buenos contenidos y se están llegando incluso a viralizar sus contenidos, que es el caso de, perdón, es el caso del artículo de Nacho, que llegó a viralizarse. Para mí la prueba fue que el día que lo publicó, el primer día y en castellano en The Conversation, yo lo colgué en mi Twitter y lo pasé pues a los grupos de la familia y demás, porque me parecía que era bueno, que también, bueno, pues compartes estos datos también con la familia. En todo esto del coronavirus está siendo un disparate, pero nuestros mayores están preocupados y con razón. Y mi padre es cardiópata y con lo cual me preocupa. Entonces, está bien que compartamos esta información. Para mí la prueba de que se había conseguido viralizar un artículo escrito por una persona experta era que me acabó llegando por otro grupo del Club de Montaña, donde yo no lo había compartido. Y dije, ostras, esto ha llegado. El modelo funciona, con lo cual creo que era. Y luego, bueno, ¿qué queréis que os diga? ¿Seguís esta cuenta? Vale. Yo sé que no se puede frivolizar, ¿vale? Pero el humor ayuda y mucho en determinados momentos. Lo que está haciendo esta persona, que no sabemos si es un hombre, una mujer, lo que está claro es que es pandemia, es divertidísimo. Y lo hace además
mezclando datos, o sea, da información científica, porque cada mañana nos da los buenos días con un síntoma. Dice, buenos días, arriba esa dificultad para respirar. A mí me parece brillante. Nos estamos riendo mucho. Yo tengo que comunicaros que, bueno, en fin, los memes son interminables. Tenemos que tener cuidado. A mí ayer mismo, esto de las redes sociales da mucho. Me dio un toque una compañera, una investigadora italiana, en la que estamos en un proyecto europeo. A mí me dio un toque en Twitter y me dijo, ya está bien. Está en Italia, lo están pasando regular con todo el tema del aislamiento y demás. Y yo había hecho una coña en Twitter. Bueno, a lo mejor tenemos que medir, pero dejar de reírnos nunca. Así que yo vuelvo a recomendar, como hice en Las Palmas la semana pasada, que no se puede estar todo el día porque tenemos es el pool limit of worry o algo así, y es que por lo visto está demostrado psicológicamente, no fisiológicamente, tenemos una capacidad limitada para preocuparnos. Eso es lo que nos hace no combatir muchas injusticias. Estamos muy preocupados por nuestra salud, por la pandemia y demás, por coronavirus. Podemos preocuparnos por el cambio climático, podemos preocuparnos por la situación de las personas emigrantes, pero vamos a llegar a un límite y nos vamos a empezar a despreocupar. Es un mecanismo psicológico que nos permite no salir y ponernos en la vía del tren. Bueno, ¿qué tenemos? La siguiente pregunta. ¿Qué deberíamos de comunicar? El conocimiento, el que tengas, ¿vale? Da igual el área de conocimiento. Esta mañana ha hablado un virólogo. Hemos tenido a lo largo de estos 7 años de todas las áreas de conocimiento. Yo os he puesto ahí 4 fotos de 4 ejemplos para que veáis que contar la ciencia, contar la investigación, muchas veces hablamos todo el tiempo. ¿Quiénes estáis aquí de ciencias sociales o de humanidades? Yo la primera. Ahora os cuento por qué. ¿Veis? Comunicamos el conocimiento y el conocimiento es diverso y amplio, ¿vale? Yo os he traído 4 ejemplos. La foto de arriba, de la derecha, es el Laboratorio Jurídico contra los Desahucios. Eso es un proyecto de un profesor de Derecho Civil de esta universidad. Nació en 2013, en pleno momento con los desahucios y demás. Él creó un proyecto para investigar sobre toda la legislación Europa, cómo estábamos abordando el problema de los desahucios de diferentes países y demás. Creó una página web, hicimos una exposición, él lo hizo con el apoyo de la Unidad de Cultura Científica, pues llegamos al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo con este proyecto. Gabriela Jorquera es socióloga, os animo a buscarla. Ella escribe y da charlas sobre sociología. La última que yo le escuché fue aquí en Córdoba, dentro de Naucas, Córdoba, hablando de los niños, de la protección de la infancia emigrante. Ella es Susana Escudero, es periodista, pero habla y divulga sobre antropología. Y luego, este es mi capricho, porque sé que hay mucha gente de doctorado por aquí, ¿vale? Eso es un blog, hablaba una compañera por aquí. Yo voy a contar un secretín. Aparte de dirigir la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, que es lo que me da de comer, en mi vida civil, en realidad, estoy haciendo el doctorado en esta universidad en un tema que no tiene nada que ver con mi oficio, con lo que me paga la hipoteca. Estoy haciendo una tesis doctoral en Historia Contemporánea dentro del departamento de nuestra universidad, en el programa de Patrimonio. No sé si hay aquí algún compañero mío de tesis. Mira, ya tengo. Vale, vale. Pues yo estoy haciendo mi tesis ahí. Y hago divulgación de mi investigación. La hago por pura terapia. Esto no tiene ningún impacto. O sea, yo no tengo ni 5 millones y dudo que alguna entrada tenga muchas más de 5 visitas, pero porque la pongo en el blog, en el WhatsApp con las amigas y demás. Yo lo hago por terapia porque mi oficio es el periodismo, me gusta mucho escribir y cuando me encuentro historias que se me cruzan dentro de mi investigación, como no las escriba y las suelte, me voy a perder por ellas. Entonces, entre todas las motivaciones, razones que os ha dado esta mañana Ignacio, a veces como terapia también funciona. Os quiero decir que se puede contar
cualquier conocimiento. Y tampoco, igual que no, cuando hacemos la ciencia, no estamos pensando que todo el día nos vayan a dar el Nobel, ¿no? Bueno, pues cuando contamos la ciencia, tampoco vamos a ganar el Pulitzer todos los días. Comparte conocimiento. ¿Qué conocimiento? El que necesitamos. Todas vuestras líneas de investigación probablemente encajen en alguna de las metas que tenemos como humanidad, como grupo. Por cierto, tenemos metas y tenemos retos como el que estamos viviendo, ¿no? Que deberíamos de ser capaces de solucionar como grupo. ¿Cómo? Contando historias. Contar la ciencia debemos de hacerlo contando una historia. Da igual el formato que elijas. Yo os he puesto ahí cuatro pautas, ¿no? Es elegir, lo mejor es que elijas un tema que conoces. Bueno, pues la compañera decía, yo soy tecnóloga de los alimentos, conozco esto y además me gusta, o me interesa especialmente el tema del aceite de oliva. Pues elige un tema que conozca, elige qué mensaje. O sea, ella en su pregunta que decía, pues estoy nerviosa, pero lo has planteado muy bien, porque tú tenías un mensaje. El mensaje es el aceite de oliva, y en una tierra como la nuestra deberíamos de conseguir convertirlo todos en un patrimonio que cuidásemos, que conociéramos. Bueno, pues elige tu mensaje, estructura lo que vayas a contar con un principio, un nudo y un desenlace, y adapta el lenguaje a tu público. Eso es fundamental. O sea, creo que yo no puedo escribir mi blog pensando en mis directores de tesis, porque si lo escribo pensando en ello, lo dejo, evidentemente. Y las charlas que he dado alguna vez sobre las señoras del 19, o los tweets que pongo, o lo que cuento en Instagram, o sea, no lo puedo hacer pensando en ellos, y mucho menos en ellos todavía, que son buena gente. Pero en los evaluadores, no. Evidentemente no me pasaba ni una. Pero hay que adaptar el lenguaje. El cómo, cuándo y dónde es lo que yo quería meterme hoy, y casi me he cargado media charla contando todo lo demás. El cómo, cuándo y dónde lo tenéis recogido en un recurso que os lo mandaremos también cuando acabe la jornada. Es la guía de valorización de méritos de la divulgación que han hecho la Conferencia de Rectores y FECIT, ¿vale? Lo han hecho porque en 2013, en este salón, en estas jornadas, conseguimos poner una idea en la agenda política, ¿de acuerdo? O sea, salió la idea de, está muy bien, nos estáis contando que divulguemos, pero esto tiene que contar en el currículum. Bueno, pues se va a empezar a contar, ¿de acuerdo? En esta universidad también, y en breve. Pero tenemos que prepararnos. Entonces, esta es la herramienta que a mí me gustaría que hoy conocierais un poco. ¿Qué son méritos de divulgación y cómo van a poder contaros? ¿Vale? Voy a empezar por la segunda. ¿Cómo os van a contar? Como decida cada convocatoria. O sea, yo puedo tener una convocatoria de empleo dentro de un instituto de investigación, y quiero que el perfil pues sea una persona que sepa mucho sobre esta molécula de no sé qué, pero además me interesaría que tuviera un perfil de comunicador, porque los centros de investigación cada vez más necesitan incorporar ese perfil también, ¿de acuerdo? O al menos alguien que ya haya hecho divulgación y todo esto. Bueno, pues en esa convocatoria se buscará ese perfil. Vosotros deberéis de tener actualizado y acreditado vuestros méritos de divulgación, como tenéis muchos otros, porque cuentan ese sesgo de transferencia y se pueden presentar, porque en las ayudas que tiene el plan propio de investigación de la Universidad de Córdoba para la divulgación, además de que la idea sea buena, además puede llegar a desempatar el perfil divulgador de la persona que solicita la ayuda, porque en el reglamento de organización docente de esta universidad dice que hay hasta 20 horas que te puedes descargar de docencia por divulgación. Ojo, todavía están pendientes de entrar en Consejo de Gobierno cómo va a contar cada mérito, ¿vale? Todo eso es el por qué hay que conocer estos méritos y cómo los podéis acreditar. En la guía que os vamos a pasar aparece detallado qué es cada una de las acciones, de las actividades que se pueden considerar méritos de divulgación, y cuáles son, lo más importante, cuáles son los indicadores de calidad, ¿vale? Porque no todo vale. Esa es la mala noticia. O sea, no vale ir de cañas con 4 amigos y contarles lo que ha hecho.
yo lo cuento, le hablo un montón de mis señoras del 19, pero no me puede contar como mérito de divulgación. ¿Qué son méritos de divulgación? Libros de divulgación. Libros de divulgación no son manuales que hemos hecho para una asignatura. Y los libros y los capítulos entenderlos como lo mismo, ¿vale? Yo os he puesto ahí 2 ejemplos, uno es el de Elena Matute, de la Universidad de Deusto, y luego Orígenes, que escribieron tres investigadores, cada uno tenía un capítulo. Son libros y capítulos de libros de divulgación. Este mérito, evidentemente, es más complicado, porque no escribe cualquiera, o sea, no. El indicador de calidad aquí siempre será el número de ejemplares, el prestigio de la editorial con la que publica, el número de ejemplares publicados, vendidos, ¿de acuerdo? O de descargas si son ediciones digitales. En ese capítulo es difícil puntuar. Nacho tiene sus libros publicados, pero conocimiento tenemos. Normalmente las editoriales se acercan a alguien para pedirle que escriba un libro de divulgación cuando ya tiene cierta difusión su trabajo de divulgación en el público. The Conversation. Os lo he puesto como ejemplo, no porque sean los únicos artículos de divulgación, sino porque es una herramienta que deberíais de conocer, ¿vale? Ahora os la cuento. Los artículos de divulgación, artículos en medios de comunicación generalistas y demás, esos son los indicadores de calidad, de verdad. No me puedo parar en cada uno y en cada detalle. Los tenéis en la guía. The Conversation, la Universidad de Córdoba forma parte de The Conversation. Nuestro personal investigador puede publicar artículos. Los temas nos los podéis sugerir a nosotras, al equipo de la Unidad de Cultura Científica, y otras veces os iremos a buscar porque nos piden específicamente quién puede escribir sobre, y vamos buscando por áreas de conocimiento y demás. Pero cualquiera, si tenéis cualquier tema, hacednoslo saber y os vamos, oye, me apetece, me gustaría escribir sobre cualquier cosa. Están muy bien, los artículos son cortitos, son como 800 palabras y es divulgación, insisto. Exposiciones, la coordinación y la dirección de exposiciones sobre cualquier tema de investigación, la generación de materiales. La que yo he traído ahí es la maleta de la ciencia de la Universidad de Valencia. En esta universidad hubo un grupo de investigación de didáctica de las ciencias experimentales que generaron una cosa que se llamaba el Rincón de los Experimentos y que distribuyeron por aulas de educación infantil. ¿Vale? Lo diseñaron ellos. Eso es un mérito de divulgación. La atención a los medios de comunicación. Va a puntuar, puede llegar a puntuar y es valorable atender a un medio de comunicación. ¿Vale? ¿Qué os recomiendo? Que cuando atendáis a un medio de comunicación lo hagáis. Bueno, atender a un medio de comunicación cuando habléis de lo vuestro. Que valorar si nos pilla por ahí y tal y que opinemos sobre el coronavirus, no. Trabajar como fuente, colaborar con los medios de comunicación como fuente informativa de manera puntual, lo podéis hacer. Si lo habéis hecho a través de la Unidad de Cultura Científica, porque nosotros hemos contactado con vosotros para buscaros, os lo vamos a poder acreditar porque vamos midiendo, o sea, nosotros vamos apuntando cada persona de la universidad que atienda a un medio de comunicación en un momento puntual, eso lo tenemos, con lo cual yo sé que esto os mata, pero los papelitos hay que tenerlos de todo y hay que hacerlo. Lo que hagáis a través de la Unidad de Cultura Científica luego os va a ser más fácil, ¿vale? Ser colaborador permanente en un programa de televisión, aquí en la Universidad de Córdoba, dentro del Consejo Científico del programa Órbita Laica está un profesor de nuestra universidad, que es Enrique Fernández Borja. Hay otro profesor de la universidad, es creo que es José Ruiz, que es colaborador permanente, es profesor de filosofía en nuestra universidad y es colaborador permanente en La Ventana con Carles Francino. Eso es un mérito de divulgación. Los blogs lo son. ¿Qué pasa con los blogs? Pues que va a haber unos indicadores de calidad. Mi blog de algo de historia y las señoras del 19 no va a contar como el blog de Ignacio López Goñi, por mucho que yo me empeñe y lo quiera. Afortunadamente no quiero hacer carrera dentro de la investigación. Y las redes sociales siempre
el indicador de calidad siempre es que se utilicen para divulgar conocimiento y en función de, pues, del número de seguidores, de interacciones y demás. Actividades interactivas, de esta vais a hablar también a lo largo de la mañana, son todas las que tienen que ver, bueno, son los cursos, el organizar o participar como ponente en un curso de divulgación o comunicación científica. Las actividades presenciales, no os lo tengo que contar, la noche de los investigadores, el café con ciencia, ciencia aficionado. De las salas, ¿quiénes habéis participado en alguna de las actividades de la unidad de cultura científica alguna vez? Carne fresca, que hay un montón de gente que no ha participado. Vale, pues eso es un mérito, ¿vale? Cuando habéis estado en alguna actividad nuestra y os mandamos vuestro certificado. Yo sé que esto Pablo va a insistir. Cuando mandemos un mensaje y digamos que tenemos el certificado a disposición, pasad a recogerlo. No nos lo pidáis 4 años después que no solemos guardarlo. Ahora con esto sé que vais a pedir los papelitos más, porque van a hacer más falta y está bien que podamos acreditarlo, ¿no? De alguna manera. Las conferencias. Se habla mucho siempre de formato. Ahora en el mundo de la divulgación estamos todo el rato como hablando de formatos muy innovadores, de que hacemos cosas en los bares, de que tal, pero luego seguimos teniendo formatos que funcionan y que son importantes mantener, como son las conferencias. En el sentido más tradicional también funciona, se siguen haciendo y son méritos valorables. Los espectáculos como el nuestro de Naucas Córdoba es uno de ellos, ¿vale? Pero hay muchos más. Los concursos como el FameLab o en nuestro caso el Cuéntame tu tesis. Aprovecho, me parece que tenemos todavía el plazo abierto por si no habéis presentado vídeo. Los premios, cuando nos den un premio de divulgación evidentemente será un mérito, hay que ganarlos como Clara Grima. Los proyectos de FECIT, los proyectos de la convocatoria específica. ¿Hay alguien que haya tenido algún proyecto de divulgación científica de FECIT? En la universidad, en nuestra universidad, que yo conozca, ha estado el año de la química, fue un proyecto financiado por FECIT, el proyecto Infaciencia de un grupo de la Facultad de Ciencias de la Educación, y arqueología, somos todos del área de arqueología que dirige Desiderio Vaquerizo. Esto se ve muy mal aquí, pero esto es más o menos la puntuación orientativa que la guía de CRUE, el peso que se le quiso dar a cada uno de estos méritos. Los vais a tener en el PDF y lo vais a poder ver más tranquilamente. La única idea que yo quiero transmitir aquí es que esta guía también prevé darle un peso mayor a según qué actividades. Por ejemplo, si os vais al bloque de medios audiovisuales e internet, tanto la colaboración permanente dentro de un programa de radio o de un programa de televisión tiene más peso que actuar de fuente informativa un día porque has atendido al Diario Córdoba un momento para analizar algún tema. Os animo a echarle un vistazo porque vais a poder. Eso es una propuesta, quiero decir, insisto, si el que hace la convocatoria y quiere valorar los méritos de divulgación a quien quiere es alguien que escriba muy bien, pues a lo mejor, aunque aquí los artículos de divulgación pesen menos que las exposiciones, si yo quiero a alguien que sea capaz de escribir muy bien, le voy a mirar, yo puedo cambiar ese valor, ¿no? La guía es una guía para los evaluadores luego tienen su propio criterio en el peso, ¿vale? Resumen de todo esto, ¿quién tiene que contar la ciencia? Tú. ¿Qué tienes que contar? Lo que sabes. ¿Cuándo tienes que contarlo? Cuando quieras, por lo que decía. Keep calm, ¿no? Keep calm, que no hay que estar todo el día angustiado, ni mucho menos dejar la investigación. En el preámbulo de la guía lo veréis, que se dice, se recomienda que estos méritos de divulgación sean valorizados, sean tenidos en cuenta una vez que haya terminado la etapa formativa de la carrera investigadora. O sea, una vez con el título de doctor en la mano. Eso es una recomendación, pero no tiene por qué ser real, insisto, la guía depende de lo que quiera cada uno. Lo que pretende la guía es no introducir perversiones al sistema. Quienes estamos haciendo una tesis, tenemos que terminar la tesis. Tenemos que investigar, tenemos que demostrar nuestra solvencia investigadora, ¿no? Antes de poner a contar a los 4 vientos todo lo que hacemos. Insisto,
os lo está contando una persona que hace un blog por pura terapia, pero para valorizar el mérito, para tener en cuenta, la recomendación es que lo hagamos una vez que... No significa que no hagáis comunicación de la ciencia antes. No sé si estoy siendo capaz de transmitiros lo que quiero que sepáis. O sea, la idea es, hay que interiorizar la divulgación y la comunicación científica como parte de la tarea, pero hay que ponerla en su justa medida. Por eso el cuándo, el dónde, es siempre cuando quiera, donde quiera. Falta el cómo, como quiera, en cualquiera de los formatos que estáis ahí. Yo sí os recomiendo que lo hagáis siempre buscando hacerlo pues o a través de la unidad de cultura científica, de otras unidades de cultura científica o de organismos que sean más o menos institucionales que vayan a poder acreditaros ese mérito. ¿Vale? Evidentemente el porqué, si nos ponemos institucionales y sigo con el relato que estoy dando, ¿por qué? Porque va a contar en el currículum, porque es importante, porque tenéis el mandato institucional, pero evidentemente el mensaje final es porque os tiene que gustar, porque es divertido y porque os tiene que apasionar. Y ya, para haber resumido 4 horas en 45 minutos no está mal. Así que muchísimas gracias. Si tenéis preguntas ahora, las hacemos. ¿Nada? Jolín, qué formal, qué... Así que hay preguntas por ahí, ¿sí? Vale. Bueno, soy Antonio, también trabajo aquí en la universidad de investigador y tenía una duda sobre todo... ¿De qué área eres? De genética. De genética. Ya acaba la tesis, entonces ya me van a ya. valorar estas cosas también. Pero era más una opinión de pensando que quizá el hecho de intentar valorar todo este tipo de divulgación en parte puede corromper el sistema, ¿verdad? Es más una opinión personal, o sea, tampoco quiero... Pero... ¿Con qué camiseta te contesto? Quiero decir, yo creo que la institucionalización de las cosas es la que permite, de cualquier cosa, sea la comunicación de la ciencia, incluso sea el feminismo, ¿no? Por elegir un tema que estamos hablando ahora. Si lo hacemos institucional, ya no nos gusta, ¿no? Porque ya lo que mola es hacerlo desde fuera. Si nos mantenemos en una visión romántica, pues dejamos siempre esto como algo que, bueno, que está bien, que hacemos como voluntariamente y demás. Cuando aquí nos juntamos en 2013, quien asistió a la jornada, la mayoría eran profesores que lo hacían porque les gustaba. Esa es la razón. O sea, yo estuve la semana pasada en un encuentro en la Universidad de Las Palmas y a mí me tocó como el papel institucional de decir, tenéis que hacer divulgación porque cuentan el currículum, porque nos obliga el bien común y todo esto, ¿no? Entonces, ese es mi papel institucional. Y luego salió una profesora de la Facultad de Ciencias del Mar que divulga, que hacen muchísimas cosas dentro de su área y decía, mira, yo esto lo hago porque me gusta, porque me lo paso bien. Lo contó con una pasión que es la realidad, o sea, y hoy lo ha contado así Ignacio. Pero dentro de todo esto creo que la institucionalización de cualquier actividad es lo que permite que aseguremos que permanezca. Que la corrompa, que vaya a introducir intereses, mira, no va a contar nunca tanto la divulgación como para que en esto se meta a alguien que no le guste. Creo que eso es, o sea, en mi opinión, no tengo ninguna duda. Esto lo único que va a ayudar es a que las cosas se hagan mejor y que quien lo haga tenga algún tipo de reconocimiento. Me parece lo más justo, dentro de que el reconocimiento siempre va a ser muchísimo menor. Las dos funciones básicas de un profesor de universidad son investigar y dar clase. No perdamos el norte, o sea, aquí estamos para eso, o sea, para darle clase, para transmitir el conocimiento a los estudiantes y para generarlo. Pero, bueno, tenemos que introducir muchas más actividades, pero forma parte de la responsabilidad social corporativa de esta empresa nuestra, que es, en nuestro caso, la de Córdoba. Y solo una más rápido, ¿y esto sería a nivel nacional o a nivel europeo? Esto es a nivel nacional. O sea, nuestra guía de valorización es una guía que han hecho juntas la conferencia de rectores, la hemos hecho a través de un grupo, las unidades de cultura científica, las estructuras de divulgación dentro de CRUE, nos reunimos en una red que se llama Red Divulga, donde estamos tanto técnicos como responsables académicos de estas unidades. Entonces esta red
trabajó con un equipo de FECID, vamos, de hecho seguimos trabajando para elaborar esta guía. El paso siguiente en el que estamos trabajando es porque FECID va a introducir estos méritos con estos indicadores de calidad en el currículum normalizado, de manera que ya sea fácil, vas a poder meter tus papelitos de la UCC en cada una de las casetillas con cierta facilidad. ¿Vale? Ese es y eso ahora mismo es a nivel estatal. Lo que pasa es que ahora mismo, que lo que os decía de los proyectos europeos y demás, en cualquier convocatoria, cuando tú tienes que rellenar tu parte del expertise y demás, si cuentas que tienes experiencia en divulgación y demás, estás aportando un plus.